Bien, vamos a comenzar. ¿Saben lo que es una cosmovisión? La misma palabra nos lo dice. Cosmos es mundo y visión es la manera de ver las cosas, la manera en la que vemos el mundo. Yo siempre lo pongo, traigo unos lentes aquí. Cosmovisión es los anteojos a través de lo cual vemos el mundo, ¿verdad? Cada quien trae anteojos, una cosmovisión a través de cómo ve el mundo, cómo ve esta tierra. Es la manera en cómo lo vemos. Hay un país en el oriente que dice que las cosas como la silla, este micrófono, tienen alma. Y ellos le hablan a las cosas porque ellos creen que las cosas tienen alma. Y todos tenemos una cosmovisión que fue formada, ya sea dónde crecimos, a qué escuela fuimos, nuestros padres, la cultura, la manera de ver las cosas. Y muchas de nuestras supersticiones están basadas en los anteojos que cada quien trae aquí, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente cree que poniéndole un hilito rojo a un bebé aquí se le va a quitar el hipo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la cosmovisión que cada persona trae. Pero usted cree que un médico trae los mismos lentes. No, trae unos diferentes, pero todo depende dónde él fue formado. Fíjense que la resurrección de Jesucristo, que es de lo que hablaremos un poco hoy, fue un evento que cambió la historia de la humanidad completamente. Pero cuando algo no se transmite, se olvida. Hay personas que actualmente están negando el holocausto y dicen que es una mentira eso de que Hitler mató a judíos y que los quemaba. Eso no es cierto, es una mentira, dice la mayoría. Fíjense nomás, 70 años han bastado para que la gente se olvide de un evento tan cruel que marcó a la humanidad. ¿Cuánto más la gente no se puede olvidar de un evento que pasó hace más de 2000 años, como es de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Hoy no voy a hablar de evidencias arqueológicas, ni científicas, ni históricas tampoco. ¿Por qué razón? Yo estaba orando al Señor y buscaba una palabra, le decía, Señor, quiero hablar de la resurrección, pero quiero hablar lo que tú quieres hablar a la iglesia, no lo que yo deseo. En eso me llevó el Señor a Mateo 27, versículo 62. Y presten mucha atención porque este pasaje es muy rico en evidencias y en verdades. Dígame un amén cuando ya lo tenga. Fíjense lo que dice. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Vean la hipocresía de estos hombres. Estos hombres ya sabían que Jesús era el Hijo de Dios y lo habían visto por sus poderes, por todo lo que había hecho. Eran tan crueles estos hombres que hay un pasaje que dice que ellos querían matar a Lázaro cuando fue resucitado, porque se estaba llevando a toda la gente. O sea, fíjense, ellos fueron testigos de ese milagro, de que Lázaro ya estaba en putrefacción y que el Señor lo levantó de los muertos, y aún así lo querían matar para no perder seguidores. Ellos eran unos hipócritas completamente. Y sigue diciendo, este último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilatos, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra muy pesada, aparte lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Capítulo 28. Después del sábado, al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo, fíjense, un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo. Mire, ayer andábamos en un lugar aquí en el complex donde pasan aviones. Son aviones pequeños, pasan
no se siente nada. Pero yo he estado en lugares donde aviones grandes despegan y medio se siente que la tierra. Ahora, este ángel, ¿cómo creen que venía? Para haber producido un terremoto violento. Imagínense nomás. ¡Pum! Una velocidad que hizo cimbrar la tierra. Y dice, porque un ángel del Señor bajó del cielo. ¿A qué velocidad vendría? ¿A qué potencia vendría? ¿Qué sintieron los que estaban ahí? El vientecito que les llegó, ¿verdad? Del ángel. Y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Esa piedra tan pesada la movieron y se sentaron. Su aspecto era como el de un relámpago, o sea, estaban destellando, era un brillo que parecía como un relámpago, brillaba muy fuerte. Y su ropa era blanca como la nieve, o sea, veían entre luz y una persona vestida de blanco. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron, ¿a qué dice ahí? A temblar y quedaron como muertos. ¿Cuánto miedo tiene que tener una persona para quedar como muerta? ¿Cuántos saben que cuando hay mucho miedo se queda uno paralizado? Como muerto, no se puede uno mover, porque es tanto el miedo que no te puedes mover, te pones rígido. Estos hombres, los soldados, ¿qué tuvieron? Mucho miedo. Verso 5. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, dice esta versión. Alguien me pregunta, oye, ¿y qué será sentir ver a Dios? Lo mismo, asustado, pero muy alegre. Lo mismo es ver a Dios, porque vas a ver un ser santo, majestuoso, imponente, justo, fuego consumidor. Eso te va a dar terror y miedo, pero también ¿cómo vas a estar? Alegre. Es una mezcla media, ¿cómo les diré? Rara, ¿no? Pero eso se siente ver a Dios. Espanto, pero mucha alegría. Y corriendo a dar la noticia a los discípulos, en eso Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Verso 11. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Una mentira, aparte de mentira, ilógica. ¿Qué pasaba si un soldado romano se dormía? Lo mataban. Aparte, la tumba que tenía, una piedra que era imposible de mover solamente por los discípulos. Verso 14. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos hasta el día de hoy que circula entre los judíos. Y esta mentira hasta el día de hoy, tú le preguntas a un judío y esta es la mentira que hasta hoy ellos creen. Por eso no reconocen a Jesús como el Mesías. Aquí yo veo dos tipos de hijos del diablo: los soldados y los fariseos. Los soldados tuvieron evidencia de la resurrección. Dígalo fuerte. ¿Qué evidencia, hermanos? ¿Qué evidencia? Se convirtieron. Digo creyeron porque ellos sí creyeron que Jesús se levantó, pero no se convirtieron. Después los fariseos,
Ellos supieron que Jesús se había levantado de los muertos. Ellos supieron. Por eso quisieron callarle la boca a los soldados. ¿Pero se convirtieron? No. ¿Por qué no se convirtieron? Es una pregunta muy lógica. Quiero que note algo muy importante. ¿Por qué los soldados no se convirtieron con tan grande y poderosa evidencia? Vieron el ángel bajar como un avión poderoso. Tembló la tierra. Jesús se levantó. Los fariseos mismos escucharon este relato. ¿Por qué no se convirtieron? Allí en Romanos capítulo 3, un pasaje que ya hemos estudiado bastante, verso 9 dice Pablo: ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. Y comienza a decir aquí el apóstol Pablo: no hay un solo hombre justo, ni siquiera uno. ¿Cuántas personas buenas existen? Ninguna. Dice que todos los seres humanos que han pisado la tierra son ¿qué? Malos. A veces me da risa la gente que pone ahí: no, pues somos más los buenos que los malos. Pues ¿dónde? Me gustaría conocer una persona buena sobre la tierra. Ahora, bueno, según tu cosmovisión, pues hay muchos buenos. Pero tú necesitas ponerte los lentes ¿de quién? Los lentes de Dios, para ver quién es bueno. Y cuando tú te pones los lentes de Dios, si yo me los pongo aquí y digo: aquí buenos hay, ni uno. Me pongo los lentes de la sociedad, que para una persona mala es como el Chapo, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha matado a alguna persona? No, ¿verdad? Entonces me lo pongo y digo: mira cuánta gente buena hay aquí. Mira, se les ve hasta las alas y la areola a todos, según los ojos de otro pecador. Pero a los ojos de Dios todos somos malos. Dice aquí: no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado, todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Su garganta es como una tumba abierta. Con su lengua, dice, profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La Biblia, hermanos, es muy clara. ¿Quién busca a Dios? Nadie. ¿Quién busca a Dios? Nadie. La mayoría de las veces tú puedes tener todas las evidencias de la resurrección. Tú pudiste haber sido un soldado, pero si Dios no te abre los ojos, tú no te conviertes. Hay gente que sabe que Jesús se levantó de los muertos. Puede tener toda la evidencia y ni aún así venir a los pies de Cristo. Dice ahí en la palabra de Dios que nadie puede venir al Señor si el Padre no ¿qué? Si el Padre no lo trae. El día de hoy, y ponga mucha atención, quiero predicar un mensaje que nos va a sacudir. Hoy voy a predicar como si Jesús estuviera ahí sentado. Y quiero que ustedes me escuchen como si Jesús estuviera ahí sentado, que Él ahí está verdaderamente. Tengo algún tiempo, por así decirlo, calentando la epístola a los romanos. No la voy a predicar hasta que no la entienda bien y logre captar esas verdades que llevaron a los antiguos a que cuando se predicó la epístola de los romanos, la gente se convirtió de manera genuina. A ver, ¿por qué la carta a los romanos, cuando se ha predicado con profundidad, se han levantado la mayoría de los grandes avivamientos? Y ahora yo la leo 100 veces y sigo siendo el mismo pecador. ¿Qué pasa? ¿Qué verdades encontraron ellos que yo no encuentro, a pesar de que la he leído 100, 200 veces a través de los años? Quiero compartirles hoy una verdad sobre Romanos, que después de haber escuchado cómo la interpretaron los antiguos, para mí es una pepita de oro. Y después de usted escuchar esta verdad, usted no puede salir de este lugar siendo la misma persona. Porque este mensaje es un mensaje de esos que cuando Dios te abre el entendimiento dices: wow, esta verdad nunca la había entendido, hasta que Dios te permite comprender. Eso ocurre cuando Dios te da esa revelación.
Así que presten mucha atención. Pero antes de abrir este tesoro, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 26, por favor, acompáñenme. Hechos 26:1. En este capítulo, Pablo estaba en la cárcel y se le permite hablar para defenderse acerca de la experiencia que tuvo en su conversión camino a Damasco, ¿verdad? Muchos dicen que Pablo se cayó de un caballo, ¿verdad? Pero en la Biblia nunca dice que se cayó, ¿verdad? Dice que iba y una luz lo tumbó, pero nunca dice que iba arriba de un caballo. Pero bueno, él narra su conversión. Y pongan mucha atención, porque esto va a ir ligado a la interpretación de Romanos. Verso 26 dice: entonces Agripa le dijo a Pablo: tienes permiso para defenderte. Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuchen con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño. Desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. Porque dice: ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible de combatir el nombre de Jesús. Fíjense, estaba convencido Pablo de acabar con la fe cristiana. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén con las autoridades de los jefes de los sacerdotes. Metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis compañeros. Dice: todos caímos al suelo. Fíjense, esa luz se reveló ¿a quién? A Pablo y a sus compañeros. ¿Quién se convirtió? Parece que solamente Pablo. Todos caímos al suelo. Y oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En su versión Reina Valera dice, ¿cómo? Dura cosa es darte coces contra el aguijón. Los de la Reina Valera, de la Nueva Versión Internacional, la tradujeron a una expresión que usemos más y pusieron ellos: ¿qué sacas con darte de topes contra la pared? Cobra más sentido, ¿no? ¿Qué significa darnos de topes? Cuando sabemos que ya conocimos la verdad y que estamos haciendo algo mal, pero aún así lo seguimos haciendo, seguimos cayendo y nos damos ¿de qué? De topes contra la pared. Mucha gente sabe que el evangelio es verdadero, pero no lo quieren. ¿Por qué no lo quieren? Porque contradice su estilo de vida. Y dicen ellos: ¿cómo es posible que tengo que aceptar y que eso es la verdad? Y se dan topes ¿contra qué? Contra la pared. Lo mismo Pablo. Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Me contestó el Señor: ahora ponte en pie y escúchame.
Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy, dice, a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y comienza Pablo, sigue con un discurso, hasta que finalmente el rey le dice, cuando predica sobre la resurrección, el rey le dice: Pablo, cállate ya, estás loco, tanto estudiar te ha hecho volverte loco. Pero yo pregunto, ¿quién era el loco? El rey. En cambio, fíjense, Agripa, que él conocía, él finalmente dijo: Pablo, por poco me convences a convertirme en cristiano. ¿Por poco qué? Por poco me convences a convertirme en cristianos. La interpretación que voy a dar de Romanos va a sonar nueva para algunos, tal vez va a sonar rara para otros, pero si usted lee las interpretaciones de esta epístola, la predicó Martin Lloyd-Jones, la compartió Charles Spurgeon, la compartió Jonathan Edwards y muchos puritanos. Entonces, no es algo que me estoy saliendo del contexto, pero nos va a traer una convicción profunda. Déjenme llevarlos ahora hacia Romanos 7. Acompáñenme, por favor. Romanos 7, verso 18. Dice aquí: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que no quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, grita Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Más adelante le vamos a entrar con tenedor y con cuchillo a esta epístola. Pero antes, quiero preguntarles, ¿quién es el hombre que está luchando contra el pecado en este pasaje? ¿Quién es ese hombre? Nosotros tradicionalmente hemos interpretado todo el tiempo que este hombre es un cristiano que está luchando contra su carne día a día hasta que llegue con el Señor. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero la otra interpretación que se ha dado en la antigüedad y que al yo verla creo que es la más acertada, es que está hablando de un hombre regenerado pero aún no convertido. Suena como una herejía, pero no la es. Así que presten mucha atención y permítanme. Habla de uno no regenerado, de un regenerado pero no convertido. Quienes son nuevos, a lo mejor hay muchos términos que no van a entender, pero déjeme contarle un caso de un predicador que una vez llegó una familia y le dijeron: señor Charles Spurgeon, fíjense que cuando llegamos a esta iglesia no le entendíamos nada de lo que predicaba, pero sentíamos que lo que estaba predicando estaba bien, así que decidimos quedarnos. Pasó el tiempo y ahora ya le entendemos todo lo que habla. Así que si no comprenden, tranquilos, y los que entienden, pónganse bien avispas, porque es un tema que nos va a sacudir por dentro. Si son muy observadores, se van a dar cuenta que de quien Pablo está hablando, pongan atención, es del mismo, de su propia conversión. Pongan atención. Está hablando del momento cuando el Señor se le aparece y el Señor le dice que lo sirva, y después él se va 3 días, y en esos 3 días
él se convierte al Señor. Este pasaje lo está narrando de ese evento que él tuvo. Por eso se los leí al principio. Fue ese periodo y comienza desde el verso 7. Dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero, dice Pablo, ¿quién? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Quién? Pablo dice yo. Por lo tanto, el hombre de quien está hablando Pablo aquí, ¿quién es? El mismo apóstol Pablo. Está hablando de él mismo. Pablo, de manera dramática, porque así lo expresa, está dramatizando todo este evento. Los antiguos hablaban antes de manera muy dramática y está dramatizando su conversión. Ya vimos que nadie puede buscar a Dios porque estamos muertos. ¿Puede un muerto hablar? Si yo lo llevo con un muerto y usted le pellizca al muerto, el muerto va a decir: ¡ay, me dolió! Entonces, ¿están de acuerdo que el muerto no puede sentir nada, verdad? ¿Un muerto puede ver? No. Y ya vimos que toda la humanidad, ¿cómo está? Muerta espiritualmente. No busca a Dios, no puede conocer a Dios, a menos que Dios, ¿qué? Lo reviva, les dé vida, lo haga nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Y si no me cree, salga y dígale a su primo el borracho que es pecado emborracharse. ¿Sabe qué le va a decir? ¡Ay, qué ridículo! ¿Sí o no? Como el rey: estás loco. Bien locos ustedes. Ve con tu amiga, la que ve películas de contenido inmoral, y dile que está mal. ¿Sabes qué te va a decir? ¡Ay, ridícula, puritana! Y te va a decir de todo. Dile a tu compadre, al que engaña a su esposa, que es un adúltero y que está mal. ¿Sabes qué te va a decir? Compadre, ¿a quién le dan pan que llore? Si no, te va a decir así. Y le va a parecer ridículo todo lo que le estás diciendo. ¿Saben por qué responden de esa manera? Díganlo fuerte: porque están muertos, muertos. Pero Pablo aquí está narrando el proceso de la salvación. Cuando el Señor nos da vida, nuestros ojos se abren y vemos el lodazal en el que estamos metidos y decimos: ¡ay, soy malo! ¡Soy pecador! Dios es un Dios santo. Voy al infierno. La ley de Dios es justa. Mira cómo vive toda la gente. ¿Quién me librará de esta miseria? ¿Cuántos alguna vez clamaron así? Solamente alguien que está vivo puede clamar de esa manera. Amén. Pero aún no está convertido. ¿Qué se necesita? Que la persona se arrepienta de sus pecados. Por eso, como fue regenerado, puede ver, puede sentir, porque está despierto. Amén. Dijo el Señor: nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga y lo haga nacer de nuevo. Para entender Romanos tenemos que entender que hay una diferencia entre la regeneración, que Dios de muerto me pase a estar vivo, a la conversión. La regeneración es una obra secreta de Dios. Hace que el Espíritu Santo nos resucite. El que está muerto pasa a estar vivo. Porque muchos dicen: no, es que no es así, sino que Dios como que al muerto medio lo revive poquito. No, eso no existe. O sea, o estás vivo o estás muerto. ¿Puede un muerto como medio sentir dolor? O estás muerto o estás vivo. Lo otro es la conversión. ¿A quién le corresponde? ¿A Dios o al hombre? El arrepentimiento, ¿quién lo tiene que ejecutar? El hombre. ¿Sí? La regeneración, ¿quién? Dios. Te tiene que revivir primero y darte cuenta del lodazal donde estás. Pero el arrepentimiento es algo que tú tienes que responder. Como Pablo, despiertas y dices: mira nomás, ¿en qué lodazal estoy viviendo? Miserable de mí, ¿quién me librará de toda esta inmundicia? Mira nomás cómo he ofendido a Dios, cómo la gente ofende a Dios. Cuando antes estabas espiritualmente muerto, todo lo considerabas una locura. Esos hermanos están bien locos, 2 horas ahí. El infierno, te reías. ¿Sí o no? Te reías.
Si tú le dices a un hombre que es pecador, ¿qué te va a decir? ¡Ja! Yo soy una persona buena. ¿Sí? Trae a un muerto a la iglesia y se duerme y no le entiende lo que se está predicando. En el momento en el que tú te arrepientes, Dios nos declara justos y desde ese momento somos hijos de Dios. Déjese lo ilustro de la siguiente manera. Pongan atención. Imagínense un hombre que se divierte emborrachándose cada domingo con sus amigos, que engaña a su esposa, que es bien tranza, y un día va caminando por la calle y pasa por un lugar, por un salón, y dice, bueno, hay mucha gente allá adentro, déjame meto a ver qué están haciendo ahí. De pronto entra y se da cuenta que es una iglesia y dice, ¿en qué problema me he metido? Todo eso ya me lo sé, que Jesús, que su muerte, que su resurrección, todo eso es algo muy aburrido. Pero de pronto, mientras el predicador habla, hay una palabra que le convicta. De pronto pone atención. De pronto está entendiendo lo que el predicador está diciendo. De pronto hay algo que está ocurriendo dentro de él. Se levanta de los asientos y siente como que un cuchillo le atravesó el corazón. Sale con las palabras del predicador resonando en su mente. Este hombre, ¿qué le ocurrió? Diga, fue regenerado. Pasó de muerte a vida. Pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Ya se convirtió? No. ¿Qué necesita? Arrepentirse de sus pecados. Está en un momento en que, como Pablo dijo, mira nomás, ahora me estoy dando cuenta de dónde estoy, en el lodazal. Miserable de mí. ¿Quién me librará de esto que estoy viendo? Ahora él está vivo. Sale bien preocupado. Ahora sabe que está perdido. Antes no tenía el mínimo interés por las cosas de Dios. Algo radical ocurrió en su vida. Esa noche no puede dormir. Sus pensamientos giran en torno al infierno, al juicio, a la ira de Dios. Él nunca había sentido nada. Él había ido a misa todos los domingos. Él tomaba la hostia. Él nunca había sentido eso que está sintiendo en este momento. Él se pregunta, ¿qué me está ocurriendo? ¿Por qué me siento así de incómodo? Con vergüenza recuerda todo lo que ha hecho. Se avergüenza de todo lo que hizo. Algo ha ocurrido en él. El próximo día llega al trabajo y la secretaria entra a su oficina. Es la amante. Y le quiere dar un beso al amante, al esposo, y de pronto este hombre la rechaza y dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir con esto. De pronto los compañeros se empiezan a burlar de él. ¡Ja! Te volviste del otro bando. No, dice, algo me ocurrió, no sé. Este hombre le ocurrió algo que ni él lo puede explicar. No lo puede explicar. Entonces al día siguiente él va a la iglesia y le dice, pastor, esto me ocurrió, mire, yo vine por equivocación. Yo pensé que era una cantina y que estaban dando cerveza gratis y era una iglesia. Me pensaba ir, pero cuando me iba a levantar algo me ocurrió en mi corazón, dice. Le empecé a entender todo lo que usted decía. Ya no estoy tranquilo, me veo malo, pecador, algo ocurrió en mí. Entonces el pastor le explica y le dice, ahora necesitas arrodillarte y pedirle al Señor que te perdone todos tus pecados. Ahora ya sabes que eres pecador, que has ofendido a Dios. Porque mientras Dios no te abra el entendimiento, yo te puedo explicar 1000 veces que eres un pecador y no te vas a arrepentir. ¿Qué necesitas? Diga, estar vivo. Estar vivo. El hombre se arrepiente, comienza a llorar. Finalmente sale de esa iglesia justificado y con una paz que él nunca había experimentado. Ese hombre acaba de experimentar lo que es una conversión genuina. Su vida cambió para siempre. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 2, versículo 36. Se derrama el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pedro se levanta y da un mensaje poderoso que nunca había él sentido, esa presencia y ese respaldo de Dios. Y comienza a predicar
Pero bueno, como a veces el tiempo, quisiéramos estar aquí mucho, vamos a cortar el mensaje, pero usted ya lo conoce si no lo lee en su casa. Dice en el 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Presten mucha atención. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué ocurrió aquí? El que está atento, ¿qué ocurrió aquí? Dice que el corazón les empezó a doler. Si me van entendiendo, díganme, ¿qué ocurrió aquí? Diga, pasaron de muerte a vida. ¿A un muerto le puede doler el corazón? No. ¿Por qué les dolía el corazón? Porque habían experimentado la regeneración. ¿Ya estaban convertidos? Todavía no. En otra versión dice, sintieron como que una espada les traspasaba el corazón. Para no ir lejos, les dolía mucho. Lo mismo que le pasó al hombre de nuestra historia. Y luego dicen, y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro les dijo: ahora sí, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Más adelante en el verso 10, dice: arrepiéntanse y conviértanse. Deje decirles algo. Usted pudo haber estado en la tumba de Jesús y ver a los ángeles y no convertirse. ¿Por qué cree? Porque estaban muertos. Los soldados, ¿cómo estaban? Muertos. Los fariseos, muertos también. Después de la muerte de Jesús, todos supieron que Él se había levantado de los muertos, pero les incomodaba a Jesús. ¿Para qué creen? Para su corrupto e hipócrita estilo de vida. Por eso lo quisieron matar al autor de la vida. Por eso no lo quisieron. Por eso cuando una persona que Dios lo resucita comienza a entender las verdades de Dios, se goza, ¿sí? El problema que veo yo hoy en día, y este es el corazón del mensaje en esta tarde, es que la iglesia de hoy, y pongan mucha atención aquí, es que está llena de personas que el Espíritu Santo les dio vida, los regeneró, vienen a la iglesia, entienden las verdades del Evangelio, entienden lo que estoy diciendo, se gozan, participan de las cosas del Espíritu cuando se derrama, cuando hay sanidades. Solamente que hay un pequeño, grande problema, que aún no se han convertido. Ese es el problema. Y ese es el problema que ha existido siempre en la iglesia. Cuando tú ves la historia, por eso cuando un predicador abre Romanos y les dice: yo sé que entienden las verdades, pero hay un pequeño problema, que aún no se han convertido, y por más que entiendan las verdades de Dios, terminarán en el infierno. Si un hombre engaña a su esposa y le dice: mi amor, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer, pero a los 9 meses resulta que la engaña de vuelta, ¿su arrepentimiento fue genuino? ¿Fue genuino o no? No. Si hubiese sido genuino, no vuelve a cometer el mismo pecado de adulterio. Este es el problema de la iglesia de hoy. Hay muchos que Dios les abrió los ojos, entienden las verdades, los ha regenerado, pero aún no han venido a un arrepentimiento genuino. ¿Cómo lo sé? Porque se parecen igual al hombre de Romanos 7. El hombre de Romanos 7 es un hombre que recibió la vida, que ve ya, que ve su condición, que conoce ya la verdad, pero aún no ¿qué? Aún no se ha convertido, ¿verdad? Aún no se ha convertido. Por lo tanto, checa el hombre de Romanos 7. Si tú te pareces al hombre de Romanos 7, Dios te ha despertado, pero aún no eres convertido. ¿Sí? Tu vida es inestable como la del hombre de Romanos 7. ¿Cómo es este hombre? ¿Quiere de Dios o no? Quiere. ¿Puede? No. Ay, ahora sí, quiero llegar temprano, pero no pueden. Ahora sí ya le quiero darle todo a Dios. Quieren, pero no ¿qué?
no pueden, porque no han venido a un arrepentimiento genuino. Son inconstantes en su crecimiento espiritual. Quieren, y cuando quieren avanzar, ¡pum!, se caen, porque no pueden. ¿Verdad? Inconstantes en la iglesia. Su matrimonio, ¿cómo está? Patas para arriba. Su casa, no se diga. Pero la vida de un cristiano que ha experimentado un arrepentimiento genuino, dice la palabra que va de gloria en gloria y de victoria en victoria, y cada día se parece más ¿a quién? A Jesucristo. La persona de Romanos 7 es como muchos cristianos de la actualidad. Es un hombre ya regenerado, que se duele, siente, entiende, pero aún no ha querido entregarle toda su vida al Señor. Está como el chiste de aquel hombre que se levantó a dar una ofrenda alta, firmó un cheque y le pasaron la canasta, pero la jalaba. Y luego, pues, échelo, sí, pero ahorita. Así están muchos cristianos, ¿verdad? Sí, ay, tengo ganas de entregarle todo al Señor. Y pones el cheque y el Señor lo va a agarrar y saca la mano. Ahí están muchos cristianos. Quieren, pero no ¿qué? No pueden. No han tomado esa decisión. Ya comprenden las verdades del Evangelio. Ya las entienden. Pero no necesitan luz. Luz ya tienen, ¿verdad? Mucha. Por eso debemos entregar nuestra vida, como dice Pablo en Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean como un sacrificio vivo y santo. Esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, dice aquí. Entonces van a saber cuál es la verdadera voluntad de Dios. ¿Quieren saber la voluntad de Dios para su vida? Entréguese completamente a Él y ahí la va a conocer. De otra manera, nunca va a poder, ¿no? ¿Sí? Es triste, pero los pastores hoy en día le estamos predicando a mucho iluminado, pero a muy poco convertido. Por eso la iglesia está experimentando muy poco fruto. Déjenme llevarlos a otro pasaje, Hebreos capítulo 6, y va a ver cómo este pasaje va a cobrar mucho sentido bajo la enseñanza de esta tarde. Hebreos 6. ¿Sí me estoy explicando bien o está muy difícil? ¿Sí? Fíjense lo que dice Hebreos 6. Pongan atención, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, diga luz. Otra versión dice los que recibieron luz. Los que de estar muertos, el Señor les dio vida. Y al tener vida, ¿qué vieron? La condición. Y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Asimismo gustaron de la palabra de Dios. Ya vimos que el que es iluminado o regenerado se goza de la palabra porque la entiende. Y de los poderes del siglo venidero. Pero presten mucha atención al versículo número 6. Y recayeron. ¿De qué condición? ¿De la de convertido a no convertido o de la de regenerado a muerto? De la de vivo a muerto. Dice, y recayeron. Es imposible, dice. Sean otra vez, y subrayen, renovados. ¿Renovados qué es? Revividos. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Explico. Cuando Dios resucita un muerto, para que ese muerto reconozca su condición y se arrepienta. Pero si esa persona en ese lapso que reconoce que es pecador, entiende la salvación, no se arrepiente y en lugar de arrepentirse regresa a su condición pasada, dice, ya no puede volver a ser iluminado. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Leo de vuelta. Y recayeron.
sean otra vez renovados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque ya vimos que la salvación se completa cuando la persona, una vez que Dios le da vida, ¿cómo responde el hombre? Con arrepentimiento. Y luego dice aquí, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué está diciendo? Que eso es burlarse de Dios. Cuando una persona recibe la luz y conoce la verdad, pero decide voluntariamente, porque ya es voluntario, no venir a los pies de Cristo, eso es haberte burlado de Dios. Es lo que está diciendo esta expresión. Y luego dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, dice, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea, pone dos terrenos sobre los cuales cae la lluvia. O sea, dos personas a las cuales Dios resucita, les da vida. Pero uno viene al arrepentimiento y produce fruto, y el otro, en lugar de responder con fruto a esa lluvia, decide regresarse atrás. Y lo ilustra con este ejemplo muy claro, ¿sí? Ambos recibieron la lluvia, ambos reciben la vida de Dios, pero uno decide arrepentirse y el otro no. Por eso dice recayeron. ¿Por qué Pablo nunca recayó? ¿Por qué Pedro nunca recayó? ¿Por qué Esteban nunca recayó? Porque se habían entregado completamente a Dios. Hoy vemos, por ejemplo, casos de creyentes que, fíjese que el hermano fulano recayó de vuelta en la marihuana. No, es que no es así. No es así. Le dejo de tarea que lea el libro de Hechos. Léalo todo. Y medite en el tipo de vida de esos hombres. Porque muchas veces dice la gente, pero es que esos sí eran cristianos de a de veras. A mí me preocupa cuando dicen eso, porque entonces pues yo soy de mentiras, ¿no? Porque así decimos, ¿no? Es que esos eran cristianos de a de veras. Entonces a mí me llega pendiente. Entonces yo debo de alinearme a los de a de veras, no a los de a mentiras, porque entonces pues voy a terminar, miren, en el lago de fuego. Y a mí me preocupa. Y yo no lo tomo como broma. En 2 de Pedro 2:20, otro contexto paralelo, dice así. Dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, aquí la palabra contaminación hace alusión a vapores venenosos y putrefactos. En el sentido moral, este mundo está lleno de gases venenosos, hiede a putrefacción, hiede a los ojos de Dios. Cuando usted se pone a los ojos de Dios, el Señor, ¿cómo ve este mundo? Lo ve como lleno de gases, mire, apestosos, oliendo horrible. Yo he estado en el CEMEFO en Guadalajara, donde tienen a todos los cadáveres. Yo nunca había experimentado un olor tan fétido como ese. No puede usted estar ahí. Un olor pero terrible. Pero cuando usted se pone a los ojos del mundo, para lo que Dios es fétido, para el mundo ¿cómo es? ¡Wow! Mira nomás. Mira, ahí viene la banda Cuisillos. ¿Vamos a ir o no, compa? Mira nomás. ¡Qué reventón! Mire, vámonos por unas chelas con los amigos. Lo que Dios ve putrefacto, cuando te ponen los ojos del hombre, ¿cómo lo ven? ¡Wow! Es una delicia. En el sentido moral, este mundo así está. Habla de una persona que al ser regenerada se le abrieron los ojos. ¿Y cómo ve el mundo? Yo pregunto, ¿tú qué lentes traes hoy? ¿Los del mundo o los del Señor? ¿Tú cómo ves el mundo? Porque aquel que realmente se ha convertido ha agarrado los lentes del mundo y los ha tirado. Y solamente trae puestos los lentes de Dios. Pero el que es regenerado y todavía está en que a ver si me entrego o no al Señor, trae los dos y se pone los que le conviene. Cuando le conviene, trae los del mundo y dice, pues vámonos al par y al cabo no tiene nada de malo.
Y a veces, de vez en cuando, se pone a los de Dios y se asusta y dice: ay, qué feo se está poniendo el mundo, ¿verdad, hermano? Este es el que puede ver, pero no ha venido a una conversión genuina. ¿Sí? Por eso cuando se explica Romanos, la cosa se pone seria, ¿verdad? Se pone muy seria la cosa. Por eso cuando Pablo, este hombre, se pone los lentes, grita como Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de este mundo tan horrible en el cual estamos viviendo? Pero dice, pero volviendo a enredarse, o sea, en lugar de elegir los ojos de Dios, deciden nuevamente ponerse ¿qué? Pues mire, está muy fuerte esto, la verdad no es para mí. Ya sé que murió, pero estoy muy chavo, ¿verdad? Más adelantito, como si fuera una oferta, hermanos. Y deciden ¿qué? Quedarse con los lentes del mundo. Dice, y son vencidos. Su condición, ¿cómo viene a ser? ¿Mejor o peor? Dice aquí, terminan en peor condición que al principio. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que les dio. En su caso les ha sucedido lo que acertadamente afirma estos proverbios: el perro vuelve a su vómito. ¿Qué es el mundo para Dios? Vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. ¿Qué es el mundo para Dios? Como vómito y como lodo, ¿verdad? Por eso cuando tú te pones los ojos de Dios, dices: mira nomás, qué lodazal. Oye, yo no lo había visto antes. Y ya ves a tus amigos todos chuecos, borrachos, divorciados, amargados, torcidos. Dices: ay, Señor, ¿quién me librará de esto? ¿Verdad? Pero hay otros que dicen: ay, no vi nada, yo no vi nada. No, que sigan los cuisillos, ¿verdad? Que siga la banda. Mire, hasta los niños entienden lo que estoy predicando. Hasta ellos lo entienden. Se están riendo porque lo están entendiendo. Una vez una niña de 6 años le escribió a un predicador, Martin Lloyd Jones, y le dijo, porque él tuvo cáncer y se retiró, y le escribió una niña y le dijo: pastor, dice, estamos bien tristes porque ya no predica. Fíjese que solamente usted le entendemos lo que está predicando. Hermanos, una niña de 6 años. Y ya hoy llega una mamá y trae a su niño ya de 20 y no tiene algo para los jóvenes. Ay, Dios mío, eso. Pues la palabra, ¿no? ¿Qué más les podemos ofrecer? La palabra, ¿no? O les pongo brincolín, un carruselito afuera, o no sé. La palabra es lo que tenemos que ofrecerles. No hay nada más. Mire, la regeneración a estos hombres que volvieron nuevamente al vómito o al lodo que representa el mundo, la regeneración les permitió cierto acceso, conocer ciertas verdades. Como Nicodemo llegó una vez: oye, maestro, pues sabemos que si Dios no estuviera contigo, pues no hicieras milagros y el Señor se va rápido. Nicodemo, primero tienes que pasar de muerto a vivo, tienes que nacer de nuevo para poder ver las cosas del reino. De otra manera no vas a poder. Pero fíjense que en lugar de proceder al arrepentimiento, estas personas de los vapores venenosos prefirieron mejor ¿qué prefirieron? ¿La limpieza o el lodo? Lodo. ¿El olor agradable a Dios o los olores putrefactos? Los olores putrefactos. Por eso les decía yo, todo depende de qué lentes traigas puestos tú. A mí la verdad no es por nada, pero yo cuando veo a veces que paso y veo las fiestas de los paisanos y los veo bailando de caballito y de quebradita, y digo yo: qué feo se ve eso, hermanos, la verdad. Quítenle la música y se ve horrible. ¿Sí o no? Pero tú lo entiendes cuando tu manera de ver las cosas es la manera de ver de Dios, no la manera de ver del hombre. Claro, el hombre no te va a decir que son gases putrefactos. ¿Qué te van a decir ellos? Oye, está bien divertido, oye, es hermoso. No, tener 3 amantes, eso es de hombres. No, hermanos, de hombres es tener una, mantenerla, cuidarla y amarla. ¿Sí o no, Raimundo? Es de hombres, ¿no?
Tener 3, 4 no es de hombres, eso es de cobardes. De hombres es tener una y amarla y respetarla hasta que la muerte los separe. Pero eso solamente, ¿qué lo ven? ¿Los ojos del mundo o los de Dios? Los de Dios. Jesús habló en una vez que cuando el espíritu sale del hombre, sale, ¿cómo queda la casa? Limpia. Es el mismo caso. O sea, el Señor tiene que sacarte primero el diablo y darte vida para que puedas conocer la verdad. Pero si Dios te saca el diablo, te da vida y aún así no vienes al arrepentimiento, ¿qué dice? ¿Vienen cuántos? 7 peores. Y el postrer estado de aquel hombre, ¿cómo es? Peor. ¿Se fijan que es lo mismo que dijo Pedro? Es la misma verdad. Solo que el contexto, híjole, nos da una riqueza que dices tú, wow, cuánta sabiduría hay aquí. Jóvenes, ¿cuántos hay aquí jóvenes? Ya hasta se fueron. Me acuerdo que hace 2 años y yo fui testigo y vi a los jóvenes ahí, cómo Dios los tocó. Y sí, Señor, y gritaban. ¿Saben por qué? Porque Dios los dio vida. No más que les faltó algo. ¿Qué creen? Convertirse. Convertirse. Sí. Eso les faltó. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, dice él que su tiempo de regeneración a la conversión fue de 12 semanas. El tiempo de Pablo, ¿cuánto fue? 3 días. Desde que Dios se le revela hasta cuando le ponen las manos sobre su cabeza y se caen las cáscaras, fueron 3 días, ¿verdad? Se regeneró cuando el Señor se le reveló y entendió. Dijo, ay, estoy siguiendo a la iglesia del Señor, pero aún no se convertía. Eso ocurrió hasta 3 días después. Y Ananías viene y pone las manos sobre él. ¿Sí? John Bunyan tardó 12 semanas. El problema de la iglesia de hoy es que hay muchos que no llevan 12 semanas, llevan 12, 15 o 18 años y no se han convertido. Conocen las verdades, pero no se han convertido. Y están como el del cheque. Quieren entregarle su vida al Señor, pero no pueden. Así que termino con este mensaje. Si tú aún te pareces al hombre de Romanos 7, es porque Dios te ha dado vida. Pero no desperdicies la oportunidad que Dios te ha dado. Porque cuando no respondes con arrepentimiento, llegará el momento en el que tu condición, en lugar de ser mejor, va a ser peor. Por eso, como dijo alguien, o todo o nada, porque mejor le hubiese no haber conocido que conocido haber rechazado y volverse atrás. Amén. Oramos. Ahí donde estamos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y medite en las palabras de esta que nos habla. Ahora sí que compare su vida con la de los convertidos de Hechos. Y usted reflexione. Dígale, Señor, si eres un no convertido, tú no estás entendiendo mucho lo que estoy hablando. Ahora, si eres un regenerado, entiendes. Pero ¿cómo está tu vida? Tu arrepentimiento tiene que notarse en las decisiones que estás tomando desde que aceptaste al Señor. Entonces analiza tu caminar. Y si eres como el hombre de Romanos 7, dile, Señor, si estás dispuesto, dile, te entrego toda mi vida a ti. Y dice, perdóname, te entrego toda mi vida a ti. En este momento dile, Señor, te entrego toda mi vida. Esta verdad es muy valiosa. Dile, Señor, todo te lo entrego a ti, Señor. Sin temor, entrégaselo todo al Señor. Vengo a ti, Señor, como un cordero que viene a un altar a morir por ti, Señor. Te entrego mi vida. Si no te has arrepentido genuinamente de tus pecados, dile, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Se cuenta de un reformador que lloró 3 días sin parar por el dolor que había en su corazón. Dile, Señor, perdóname.
ya no quiero ser el mismo. Perdóname, Señor.